Ok, y el martes dejamos una pequeña tareita, ¿se acuerdan? ¿Alguien quiere compartirnos si se acuerdan? Hola, buenas tardes, maestra. Hola, Sí, ay, yo también. sí me acuerdo que teníamos que, bueno, con lo que habíamos visto en la sesión número 2, volver a revisar el documento que habíamos investigado para la clase uno y ya, Ujú. tratar de, pues sí, ahora sí que delimitar, este, qué tipo de texto era, cuál es el propósito, disculpa, cuál es el propósito del texto y hacia quién va dirigido, ¿no? Identificarlo. Exacto, por ahí vi, ay, no sé si tú, Gil, escribiste directo en el Ah, en el Padlet. Padlet, sí. Sí, 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 sí lo leí, exacto. Ah, ok. Sí, porque Sí. dije, aprovechando también, pues hago, del ejercicio de corrección, Sí, hago sí, un sí. comentario. Sí, 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 que sí me pareció, que sí, el propósito es informativo, ¿no? Ajá, Entonces está dando datos, pero le decía que la adecuación no se me hace la correcta porque a veces pienso que está sobreestimando al lector, ¿no? Entonces, porque trata de explicarle todo, ¿no? Esto se conforma de esta manera, y entonces, entre tanto, yo le dije, pues yo creo que no necesitas tantas palabras para decir lo que quieres, ¿no? Lo que pretendes. Entonces, ese era el comentario que ponía. ok, luego habría que ver específicamente, si está interesante, ahorita a ver si alguien más tiene algún comentario de este pequeñito ejercicio, es sobre este texto que está aquí y estábamos diciendo cuál es el propósito, el propósito comunicativo de este texto, es decir, para qué se escribe, cuál es el fin de este texto y también ya habíamos hablado de la ecuación y si era adecuado. Ahorita Gil nos comenta que no, pero de manera todavía no así con detalle. Pero a ver, Daniel, que tiene su mano, también cuéntanos Sí, qué. yo concuerdo con Gil de que sí es informativo, pero también me parece que tiene como un poco de toque lo que habíamos hablado en la sesión pasada, de que también es para entretener. O sea, sí informa, pero también entretiene. Y sí, también concuerdo de que no es completamente adecuado, pero que sí, o sea, es una mezcla entre informar y con ciertos toques de entretener, de hacer que sea más fluido o algo entretenido para, para alguien ajeno poder entender el tema. Sí, exacto, alguien ajeno, ¿no? Eso es importante. Es decir, es informativo, es un texto divulgativo. Entonces nos da aclaraciones que a lo mejor a algún especialista pues no le daría, ¿no? Lo notamos. Ahorita me llama la atención y me gustaría saber de manera un poquito más precisa, si se puede, dónde notamos esta falta de adecuación o dónde es donde dicen, si lo tienen por ahí y me dicen, pero vamos a ver, también podría, y me dicen subrayo o no sé si puedo compartir a lo mejor puedo compartirles, no sé si lo tengo habilitado. Y bueno, alguien más si quisiera comentar también lo que vio. Bueno, si no, no pasa nada, ¿no? Pero sí me gustaría, si nos comentan un poquito más, dónde vemos ¿por qué lo pregunto? A veces tenemos una sensación general, ay, pero hay que ir aprendiendo a identificar dónde está eso que estamos detectando, eso que primero nos causa algo no está muy bien aquí, ¿qué será? Y hay que detectarlo de manera muy puntual, porque si no se nos queda así en la ambigüedad. Entonces, ¿qué sería, dónde estaría eso que mencionan de falta de adecuación? Pues yo lo veía en la primera línea cuando está definiendo a los telescopios y entonces indica, ¿no? Los telescopios son para Claro. ver cosas lejanas, ¿no? Como lo dice el diccionario o la enciclopedia. Sí. Entonces, esa parte sí se me hizo un poco extraña porque le dije, en realidad no está definiendo
no está tomando la definición del diccionario y se me hizo un poco redundante, ¿no? Por eso yo en el otro Ujú. ejercicio, bueno, Ya, ya. es que también subí el ejercicio, pero en el Ujú. uno, y sí lo modifiqué un poco y le ponía, no, pues esta parte, pues se me hace redundante para Ujú, mí, ¿no? ujú. Así de, como nos dice cualquier diccionario o enciclopedia, ¿no? Eso es como para mí obvio, Ya, ok, ¿no? sí. Entonces ahí lo ponía y también otra falta que decía de los años luz, ¿no? Que al fin, a ver, Sí, lo que pasa es que, saben que curiosamente ahorita como ah, tenía puesto el de los glaciares, sí, 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 entonces yo veía y decía, ¿cuál definición? Pero ya sí, acabo de pegar aquí los telescopios. Sí, ya voy cachando. Ujú. sí. Entonces, pues sí, y como que quiere definir, sí, es un artículo, bueno, sí, se me hizo que era de divulgación científica, Sí, pero ¿no? esta obviedad, Pero ya entiendo. Ujú. sí, pero Es para como divulgación obviedad, científica, ¿no? Ujú. sí, no, ni dice los datos correctos de manera científica, ni lo dice de una manera clara y comprensible para el lector. O eso a mí me pareció, porque no entendí muchas de cuando, es más, cuando dice, existen diferentes tipos de telescopios astronómicos para captar luz visible. También los que captan radiación electromagnética de otras frecuencias, como ondas de radio, de infrarrojo o rayos X, ¿no? Entonces yo me quedé de no entendí nada y no sé cómo funcionan esos telescopios, ¿no? Entonces por eso yo decía, no, como que me da explicaciones que no entiendo. Ok, gracias. Blanca, Hola, ¿me escuchan? sí, muy bien. Hola, buenas tardes. Bueno, igual coincido con mis compañeros que es un texto informativo y que sí tiene cierto carácter también de entretenimiento, pero a mí lo que no se me hizo adecuado fue ciertos tecnicismos, como repetía ahorita mi compañero, de radiación electromagnética, radiación infrarroja, frecuencia infrarroja, porque aunque está dirigido a un público en general, pero hay estos tecnicismos que la verdad es que no los vamos a entender todos. Sí, ahorita es un tema interesante, lo voy a aquí subrayar nada más para tenerlo. Ok, ahorita vamos viendo. No sé si alguien tiene algún... ¿Puedo yo? Sí, 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 Héctor. Bueno, cuando yo revisé el texto, ya la primera vez que nos lo dieron maestra, Ujú, yo trabajo con adolescentes y este texto yo pienso que para ser introductorio para ellos, que no son personas especializadas, ujú, pero que nos vamos a un tipo de texto de lectura comprensiva, en donde ellos tienen que comprender ciertos detalles y que después va a haber una situación generadora, es decir, leemos algo y entonces a ellos se les trata de despertar el que ellos sigan investigando acerca de alguno de los pasajes, de algunas de las palabras o de las situaciones que se presentan aquí. A lo mejor no es para alguien especializado, tal vez si nos hubieran puesto un texto de operación a corazón abierto, donde hay, no sé, miles de ujú. cosas que a lo mejor yo ni iba a comprender, que yo ni siquiera a la hora de inyectar, pues sí se me iba a complicar un poco. De hecho, cuando vi la primera parte del primer párrafo, no sé por qué me vino a la mente inmediatamente. Dije, voy a ponerles a los chavitos esta canción de Espiando a mi vecina de enfrente de un grupo que se llama Un pingüino a mi defensor, porque habla de un telescopio donde están espiando a la vecina, pero además él se autocastiga. Entonces creo que sí tiene algunos detalles así de que podría ser dirigido para introducir a a cierto grupo de personas que están iniciando en este tipo de estudio informativo. Ujú, Ese es mi ujú. comentario, maestra. Gracias. Aquí Norma también nos pone, dice, coincido, es informativo y creo que va dirigido a estudiantes. Sí, en realidad hay bastante de eso, ¿no? Y bueno, es interesante lo que ustedes mencionan. Por un lado, como dice, la primera línea parecería un poco obvia, ¿no? Eso podríamos ahí juzgarlo. Su tono, bueno, creo que es más directo y habla de nosotros, ¿no? Por ahí, me recuerdo, creo que ¿no? No me acuerdo aquí si estaba. O era el otro, porque ahorita como leí el otro, lo tenía puesto. Y bueno, esto que decíamos de relación electromagnética, perdón, pues tampoco es un concepto muy complicado. Es decir, sí podríamos, en dado caso, am, echar, leer un poquito
y enterarnos un poquito de este tipo no lo veo como muy tecnicismo, es decir, no es también una serie de explicaciones. A lo mejor no sabemos bien qué son los em, infrarrojos, pero no me parece un término muy técnico que haya que buscar. Y lo que no me han dicho que es informativo, creo que coincidimos todos en que lo es. ¿Qué nos quiere informar? De manera general, ¿qué nos quiere informar? El funcionamiento de un telescopio o para qué sirve. Ujú. El funcionamiento de un telescopio, más o menos no nos dice exactamente cómo funciona. De uno no. ¿Qué más? Más o menos, ¿no? Vamos acercándonos por ahí, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más nos dice completa esta Sí, información? mientras también coincido con de telescopios, ¿no? Porque dice que hay dos tipos, no recuerdo ahorita en qué párrafito dice, pero sí, no solo son dos tipos según yo. Ujú. Nos expone acerca de dos tipos de telescopio, lo que alcanzan a ver y qué se puede ver con esos telescopios. Desde el título nos dice Héctor, ya nos da para qué sirve un telescopio, para qué sirve, cuál es la utilidad de los telescopios, no tanto cómo está armado, ¿no? No es cómo sirve, sino para qué nos sirve. En esta importancia, dice Chucho, expone telescopios importantes como el Hubble. ¿Y por qué es importante que la humanidad tenga telescopios? ¿Para qué nos sirve como humanidad tener telescopios? Creo que también ahí un poquito va por ahí, ¿no? Bueno, ahorita regresamos aquí a nuestro tema. Vamos, eso, lo que estamos haciendo ahorita aquí es ir acrecentando nuestras preguntas que le hacemos al texto desde el arranque. Em, Dice Blanca, para ampliar nuestro conocimiento de su utilidad. Ujú. Vamos a ampliar, si cada vez que nos topemos con un texto con el que se nos presenta que queremos corregir o que queremos pues analizar un poquito, empezar por estas preguntas, ¿no? ¿Qué tipo de texto es? Ya dijimos todo sin pierde que es informativo. ¿Qué me quiere en realidad decir? ¿Para qué se escribe? Bueno, si es divulgativo, está enfocado, vimos un público pues un poco más estudiantes, no necesariamente estudiantes universitarios, puede ser, aunque perfectamente también puede ser estudiantes de prepa y un público general, curioso de conocer los avances científicos. Y esta última pregunta que les hacía, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ese texto? Entonces, ya que tenemos eso, ¿es adecuado, ¿no? Nuestra siguiente pregunta, lo que nos hacemos. Y vamos viendo, vamos tomando este textito como caballito de batalla para irlo viendo. Vamos a ir viendo otros, pero pues siempre podemos regresar a este que ya lo vamos conociendo para irle incluyendo todo lo que vamos eh, viendo. Entonces, pues en cuanto a estos dos aspectos, ¿le cambiarían algo o lo dejarían como está? Por ahí hicieron esta observación, no sé los demás si coinciden o no, que les parecía un poquito obvio este arranque. Recuerden que en corrección no es nuestro texto, solo si lo vemos así como una gran falla, pues comentamos y sugerimos el cambio al redactor. Si no, bueno, decimos, "Ay, yo lo hubiera hecho mejor, pero pues se queda". Entonces aquí uno juzga, ¿está muy grave este arranque o sí lo dejarían? Recuerden que vamos a ver eso, eso vamos a ver, que nuestro primer párrafo, ahorita entramos ahí, realmente introduzca al tema y de qué manera podemos introducir, pues mencionando de manera muy general qué hace un telescopio, ¿no? Pero bueno, vamos a brincarnos para acá, ahorita regresamos nuevamente a nuestro textito ese que tenemos. Pero bueno, vamos al siguiente etapa. Ya estuvimos hablando de las etapas, que es lo que hicimos ahorita a nivel de texto. Entonces, primero nos preguntamos si se ve de manera clara el objetivo. A veces no, a veces hay textos que nos queda muy claro hacia dónde van, qué nos quiere decir. Entonces, bueno, ese textito, ok, sí, bueno, pero espérate, Norma, la puntuación nos falta un montón para llegar ahí. Ahorita vamos porque la puntuación ya es a nivel de oraciones. Entonces, ahorita vamos a pasar antes de eso a nivel de párrafo.
Sí, siempre podemos hacer una que otra y corrección perdida para que no nos esté haciendo ruido, pero todavía no ponemos nuestra atención en eso. Ahorita vamos a poner nuestra atención en nivel de párrafo. ¿Y qué nos importa a nivel de párrafo? Bueno, saber qué es un párrafo, dónde empieza un párrafo, dónde lo termino, dónde comienzo el otro, cómo hago un párrafo. Y entonces, bueno, lo primero que tenemos que saber es que cada uno de los párrafos es una unidad, es decir, todo el texto está enfocado en un propósito comunicativo. Y cada uno de sus párrafos debe ser una unidad que aporta a ese propósito comunicativo, sin repetirse, ¿no? Sin decir lo mismo. Podemos repetir explicando de otra forma, eh, pero con ese objetivo, ¿no? De decirlo con otras palabras. ¿Qué más debemos de saber de nuestros párrafos? Que deben de tener un equilibrio. Es decir, no hay, y no debe haber un número así de tantas líneas es un párrafo. No, porque eso es dependiendo del tipo de publicación, pues los párrafos varían. Es decir, en revistas justamente de divulgación o revistas políticas o de temas diversos, por lo general, pues se prefieren párrafos cortos. Cortos me refiero a 5 líneas. Pero bueno, si estamos en un libro, muy posiblemente el que Chucho nos decía que estaba leyendo, de Barth, pues posiblemente nos encontremos textos mucho más amplios. Entonces, esto de los párrafos es variable, pero sí hay que cuidar nuestras extensiones. Y la extensión va a depender que cada párrafo tenga una idea central. Una idea central y no varias ideas centrales y, eh, y varias ideas secundarias. Ahorita vamos a pasar para allá. Entonces, cada apartado debe tener un objetivo claro que contribuye al propósito comunicativo del texto. Entonces, nosotros ahorita dijimos, si me vuelvo a brincar aquí a nuestro ejemplo que tenemos para todo, cada uno de nuestros párrafos que vemos aquí deben ir a responder la pregunta que ya dijimos. ¿Cuál es? Pues, de hecho, desde aquí nos los dice, ¿no? ¿Para qué sirve un telescopio? Aquí ya nos está diciendo para qué sirve un telescopio. Y cada uno de nuestros párrafos tiene que eh, contribuir a responder eso. Entonces, ¿de qué manera contribuye? Pues con ejemplos, con aclaraciones para entender mejor qué es, con un poquito de historia, pero todos y cada uno de los párrafos van justamente contribuyendo, ¿no? Y debe haber un equilibrio. Luego regresamos con nuestro texto para ver si es verdad que cada uno de los párrafos contribuye al propósito, si hay un equilibrio y si todos juntos y cada uno de ellos justamente transmiten un sentido de unidad del todo. Ujú. Bueno, entonces para ver el nivel de párrafo, que es la segunda etapa en la que pasamos, ya le pusimos palomita a las anteriores, ¿no? O cambiamos si hay que cambiar. A nivel de párrafo nos va a interesar la coherencia, es lo que es la propiedad textual en la que vamos a detenernos. Recuerden que las propiedades textuales o las propiedades de un texto son estos requisitos que tenemos para lograr transmitir eso que deseamos, eso particular que deseamos. Entonces, para lograr un texto coherente, debemos organizar el pensamiento en función de lo que queremos expresar. Para eso elegimos información relevante y la presentamos de manera organizada, con una estructura lógica. Entonces, para darle coherencia a un texto, hay que decidir qué información es pertinente comunicar, cómo se va a transmitir, es decir, en cuanto al orden, con qué empiezo, con qué sigo, con qué termino, y el grado de detalle que quiero. Por ejemplo, ahorita que veamos el telescopio, ¿qué grado de detalle necesito darle a mi lector? ¿No? ¿Cuál va a ser la estructura? Primero voy a hablar de los
estos dos telescopios o primero voy a aclarar qué son. Es decir, son decisiones que uno va tomando cuando escribe. Y cuando uno corrige, pues tiene que detectar esta estructura, ¿no? Esta estructura y ver la calidad y la cantidad de información. Entonces, bueno, la coherencia, decíamos, es esta propiedad que relaciona las ideas, que las organiza. Organiza los párrafos, organiza las ideas. em, entonces, un texto coherente va a estar unido de manera lógica para generar una unidad de sentido global, como una pared de ladrillitos, ¿no? Todos son importantes, todos están ahí para aportar a la gran pared. Entonces, dijimos que nos importan tres cosas, ¿no? Para tener un texto coherente. La calidad de información, la cantidad de información y la estructura en que presentamos esta información. ¿Qué nos importa la calidad? Bueno, pues ahí vamos a seleccionar información que le va a ir dando esta coherencia. Esta información que queremos meter, pues depende de nuestro propósito comunicativo, es decir, el tema que queremos desarrollar. Aquí nos importa mucho el receptor. ¿Por qué? ¿Qué conocimiento tiene el receptor sobre este tema? Y aquí en el de los telescopios era interesante porque ¿qué conocimientos creen que debe tener ese receptor? Ya decíamos que mencionábamos los rayos ultravioleta, no, sí, las ondas ultravioleta, mencionamos. Entonces, idealmente tener cierta idea, ¿no? De los rayos X, o sea, ciertos conocimientos que pueden ayudar a entender este textito mejor. Es decir, alguna práctica en lectura se sugiere que haya para entender ciertos conceptos. Sin embargo, al ser de divulgación, pues empieza hasta con una frase, pues como decíamos, ¿no? Nos dice cualquier diccionario, es decir, arrancando por la definición, ¿no? De manera muy didáctica, va arrancando en ese sentido, pensando en que su público no sabe mucho y que después de leerlo va a saber un poco más sobre sobre los telescopios que hay, para qué sirven. Ay, no cambié de... Ah, sí, sí cambié. Ah, no, sí estaba aquí. Entonces, si nosotros sabemos a quién va dirigido, sabemos qué tanta información le ponemos. Si este texto fuera en una revista de astronomía, pues evidentemente sería hasta un poquito risible, ¿no? Como me dicen esto en una revista de astronomía. Entonces ahí no sería adecuado y también la coherencia pues estaría cojeando. Entonces a eso nos referimos con la calidad de la información, ¿no? ¿Qué elegimos poner? ¿Qué información elegimos que tiene que tener ese texto? Con cantidad de información, aquí para la revista muy interesante, ¿eh? ¿Habría que decirles eso o qué, Héctor? Sí, es que pienso que, por ejemplo, el texto es básico, ¿no? Para quien Ajá. quiera introducirse. Entonces, seguramente en este tipo de revistas es muy interesante, como vienen varios temas, pues no son muy profundos, solamente dan a conocer ciertos detallitos, pero no son profundos, ¿no? Ujú. Eso es, por eso le puse para una Ah, revista de sí. muy interesante si uno lo Exacto. quisiera consultar. Sí, 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 no nos vamos a hacer especialistas, pero vamos a entender un poquito más, pues cómo es que logramos observar el universo, ¿no? Es decir, sí nos dan, a los que no estamos muy metidos en eso, nos dan una empapadita, ¿no? Que cabe muy bien como dices aquí, en muy interesante. ¿Mm? Y entonces ahí juzgamos que, bueno, mi lector posiblemente no sabe mucho, pero tampoco lo va a tratar de tonto, ¿verdad? Si nada más, pues explicándole cositas que por no ser especialista no tiene por qué saberlas. Luego decíamos la cantidad de información. Bueno, la cantidad es justo la información suficiente para transmitir nuestro mensaje, justamente cumplir nuestro propósito comunicativo. Y es buscarle el equilibrio en la información. Es decir, qué datos no requiero poner, qué datos sí tienen que estar, qué datos debo de explicar con otras palabras porque si no, no se entiende, donde ya me estoy repitiendo, entonces eso no se va. Entonces,
¿Qué necesito para contextualizar algo? Aquí veíamos ejemplos, no nos ponen ejemplos que nos ayudan justamente. Entonces, la cantidad de información tiene que ver con qué elegimos, eh, qué tanto explicamos algo o no, qué información tenemos que poner para que este mensaje se cumpla. Y por último, la estructura de la información. Eh, y aquí el reto es, la estructura es presentarla de manera lógica y ordenada. Por dónde empiezo, con qué sigo. Y para tener un texto coherente, tenemos la calidad, la cantidad y la estructura. Y hay siempre preguntitas que uno le puede hacer al texto para ir viendo qué tanto trabajo necesita en eso. Entonces, ven, por ejemplo, pues aquí también ni nos metemos en la puntuación porque primero queremos ver que efectivamente la información que está es la que se va a quedar. A lo mejor hace falta decirle al autor, oye, necesitamos ejemplos porque no es claro, o, o aquí está siendo demasiado obvio, es decir, todavía estamos en ese nivel de cambios sustantivos en el texto. Entonces hay preguntitas que nos pueden servir muy bien. Cuando leemos un texto cualquiera, ahorita vamos a hacer el ejercicio, podemos identificar sus partes. Hay una relación entre estas partes. Eh, Cada uno de los párrafos presenta una idea desarrollada. Podemos y percibimos claramente la introducción, desarrollo y un cierre apropiados. ¿Y de qué manera? ¿Cómo está cuál es la lógica en la presentación de datos? Eso es lo que nos va a interesar para verificar si un texto es coherente. Pero vamos a ir así poquito a poquito por partes. Y vamos a leer, bueno, les voy a presentar un texto ahorita a continuación. Simplemente no hay que corregir nada, solo tenemos que ordenarlo. Son 4 párrafos, ustedes los van leyendo y tienen que decir cuál inicia, cuál es el 2, cuál es el 3 y cuál es el 4 y tener una justificación de por qué pondrían ese orden y no otro. Aquí tenemos este textito, no está en orden, están ahí los párrafos que están conformados. No vamos a corregir nada, cosas, palabras, puntos que detecten, sino solamente ordenarlos. Entonces yo les puse en negritas las dos primeras palabras, para que no tengan que escribir todo. Entonces, en mensaje directo, es decir, solo para mí, van a poner eh, la inicial uno tal, 2 tal, 3 tal y 4 tal. Y explicar por qué o qué los lleva a elegir como primer párrafo uno u otro. ¿Sí? Entonces aquí justamente lo que queremos es determinar cuál sería la introducción, cuál sería el desarrollo y cuál sería la conclusión. Entonces, bueno, pues vamos, pongámonos sobre la marcha. Y recuerden enviarlo en mensaje privado, ¿no? Para que, eh, y ya yo voy contando que estén todos y ahorita cuando esté la mayoría ya lo comentamos. De preferencia, Yesenia, mándenme de todos, ajá, ya vi que lo eliminaste. Los 4 en un solo bloque. 1, 2, 3, 4. Para que yo pueda verlos como bloquecito. Ándale, Daniela.
Tenemos dos. Ujú, ujú. Ay, Diego, no me lo pongas así, que me cuesta trabajo verlo. No me pongan nada más los números porque los números me cuesta saber. Pónganme la primera palabra de cada párrafo. Con la primera palabra ya. Por favor, quienes hayan puesto nada más números, necesito la primera para, para llevar mi cuentita. Necesito que me pongan la primera palabra. Si no, me cuesta mucho trabajo determinarlo. Ok, les voy a contar. Ya creo que estamos todos. Si alguien necesita un poquito más de tiempo, díganos. Mm, híjoles, esta corrección me tengo que regresar. Es que fui anotando que tenían y 5 personas coinciden en un orden, 3 en un orden parecido y una, no pasa nada, y una tienen otro tipo de orden. Entonces es interesante. Vamos a escuchar a quien quiera tomar el micrófono y explicarnos qué,
qué solución encontró y por qué. ¿Por qué eligió lo que eligió? Ujú, Gil. Sí, bueno, yo estaba leyendo los párrafos, tratando de encontrar la relación, entonces, y creo que los ordené, pero me faltó el encabezado, ¿no? No importa. Que dice mucho. Entonces, pongo primero, pueden pensar las máquinas, esa es la uno, ¿no? Y luego pongo, la pregunta marcó el surgimiento. Después de la pregunta, pongo la IA trabaja con algoritmos. Hoy es posible interactuar y esta es la inquietud. ¿Por qué? Porque primero, paso de que está respondiendo la pregunta, ¿no? Que nos hicieron. Pueden pensar las máquinas y ya dice, esta pregunta marcó el surgimiento de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial ese es el segundo concepto que está siendo desarrollado y después de que desarrolla el concepto, pone una aplicación de la IA y al final, pues dice que todo lo que puede hacer la inteligencia artificial causó pues una inquietud en el matemático Alan Turing. Ok, gracias, Gil. Daniela, por aquí tenemos su mano y luego Martín. Ujú. Ay, yo lo vi de forma muy distinta a lo que dice Gil. Yo pensé que empieza con esto fue porque realmente está dando una introducción, ¿no? Alan Turing no se vuelve a mencionar, entonces yo pensé, está hablando de cómo empieza, quizás la pregunta que es, ¿pueden pensar las máquinas? Y después, pues la pregunta, ¿no? Hablando todavía del encabezado, empieza a surgir lo de la inteligencia artificial y después hoy, pues el avance que está, pero yo dije que termina con la IA porque es uno lo más reciente, entonces como esto es lo que ya podemos hacer ahorita, pero como que vuelve a retomar la idea del párrafo de la pregunta, donde menciona que habla moderar los procesos de la mente. Entonces, como conclusión dice, sí, hemos avanzado, pero todavía no podemos reproducir el cerebro humano. Fue lo que yo pensé. Ok, sí, aquí puse, tomé mis notitas. Ujú, muchísimas gracias. Norma, Sí, hola, bueno, yo corregí, porque primeramente sí había pensado que, empezaba primero con, hoy es posible interactuar con, digo, con la pregunta, pero si nos ponemos a ver, se pueden pensar las máquinas, nos da el contexto de la pregunta. Esta fue la inquietud que expresó el matemático británico, y luego ya seguimos, bueno, a mi parecer, la pregunta marcó el surgimiento de la inteligencia artificial por lo que hoy es posible interactuar con sistemas capaces y por último, la IA trabaja con algoritmos porque ya cierra con que aún y todo este avance todavía no se puede reproducir con exactitud la complejidad del funcionamiento del cerebro humano. Bueno, a mi parecer. sí, 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 muy interesante. Ahorita les voy comentando. Gracias, Norma. Estaba Gracias. Martín antes que Arminda. No sé, Martín, si todavía quieres o ya no. Sí, Es que era similar a lo que comentó ok, Dani. Lo único está que bien. podría decir es que, o sea, a mí no me suena que hoy vaya al final, porque siento que vuelve a abrir el texto. Entonces, como que necesita un cierre y que ese cierre lo da justo cuando dice, sin embargo, o sea, porque sí, Ajá, como que Daniela está respondiendo la pregunta. Entonces, prácticamente mi participación en lo que dijo Daniela, lo dijo muy bien. sí, perfecto, gracias. ¿Y Arminda? Sí, yo coincido con la compañera. A mí también se me dificultó porque no veía la pregunta, pueden pensar las máquinas, y más que estoy conectada ahorita en celular. Yo Ajá. también puse como primero, pueden pensar las máquinas, y como título, esa pregunta. Esta fue la inquietud, después la pregunta marcó el surgimiento, después hoy es posible y como conclusión, la I trabaja con algoritmos que procesan grandes cantidades de datos. Ujú, correcto. ¿Alguien más quiere por ahí agregar algo diferente? Miren cómo, qué importante es, si alguien pone la palabra, está bien, si no, continúo. Arminda, si puedes bajar la manita. Este, si no estoy pensando por ahí que hay alguien. El título nos da bastante, ¿no? Es decir, los que mencionaban por ahí el título o cambiaron después por ver el título, pues sí, ya nos
va poniendo nos arranca, nos sitúa, ya nos da una pista de por dónde va. em, Casi, casi ahí nos pone también el propósito, ¿no? Comunicativo. Y bueno, pues sí, la mayoría en general también hizo este orden, que es empezar con, esta fue la inquietud. ¿Por qué? Porque se conecta directamente con la pregunta, ¿no? Este párrafo, sí que esta fue la inquietud, se está refiriendo, esta es un pronombre, hay un deíctico que nos está aludiendo a algo. Em, y habría que ver si cualquiera de estas tres plantea una inquietud, pero pues aquí está de manera muy evidente. Entonces, este arranque de esta fue, pues sí, efectivamente es la que tuvo más adeptos. La mayoría arrancó con esta fue. Em, Continuaron con la pregunta. ¿Por qué? Porque de manera sigue hablando de lo mismo, ¿no? De esa pregunta con la que se arranca el texto. Eso que ya habían explicado, ¿no? De por qué cerrar, por qué continuar con hoy y cerrar por último con la IA. Y los conectores, que hay poquitos, aquí tenemos un sin embargo, nos van y esta palabrita como el deíctico de esta, nos van diciendo, nos van dando también ahí pistas de el orden que debe tener el párrafo. Entonces, bueno, muy explicado. Entonces, siempre el orden, podemos poder ser capaces de explicar por qué estoy poniendo este orden. Es decir, no es un orden fortuito, sino hay que pensar, si es un texto que estamos corrigiendo, pues hay que preguntarnos si el orden, sí, en la que sigue que va a ser parecido, sí, también tiene título, ¿eh? Este sería el título. Pero bueno, ahí hay que ver esos detallitos, ¿no? También que ahí andaba perdido por ahí ese título. Entonces siempre ya que dijimos, ok, el propósito está claro, sí, estamos de acuerdo en el orden, no. Y en este orden también nos va a ayudar, y lo vamos a ver ahorita, los conectores. Los conectores nos van dando pistas y nosotros podemos utilizar conectores también, justamente para guiar al lector y poder enlazar los diferentes párrafos de manera mucho más clara. Entonces es identificar justamente las partes del texto, ver la relación, que es lo que hicieron ahorita, nombrar justo la relación de una idea y de otra idea. Cada uno maneja su propia idea principal y tenía una razón el orden. Vamos a hacer lo mismo, ese es un texto de tan solo 3 párrafos, mucho más rápido, ya vimos la lógica, nada más hay que poner 1, 2, 3, tiene título y lo mismo. Vamos a verlo.
No me pongan números que no me dicen nada. Prefiero nada más las primeras palabritas. Bueno, es que sí, sí lo tengo que pensar. Sí. Entonces, sí, sí está bien, pero me lleva un poco más de... Ujú. Creo que aquí fíjense que en general andamos coincidiendo más. Correcto, todos los que han escrito hasta el momento es correcto. Ujú. Aquí. Ujú. Bueno, ya tenemos 15 respuestas. Creo que este no generó muchos problemas, solo veo por ahí. En general todos lo nombraron muy bien, pero igual si alguien puede tomar el micrófono y contar qué detectó y por qué lo organizó como lo organizó. Martín. Sí, lo sentí un poquito más sencillo porque en el caso del primer párrafo que aparece y el segundo están demasiado ligados. El segundo habla de la antibiblioteca y necesitaba ligarse automáticamente con la biblioteca, ¿no? Entonces, como que ya por descarte el tercero tendría que ser el primero. Entonces quedaban así, así lo sentí. No sé si me di a explicar. Sí, sí, más o menos, pero nada más Ujú. nombra porque, bueno, sí, exacto. Entonces, bueno, Gil también, Gil, nada más para decir, ¿no? Que empezaste por la desinformación, luego el volumen y luego a diferencia, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Gil. Sí, yo pues bueno, ayudó que no era el título una pregunta, sino pues una afirmación, y entonces ahí busqué y sí, detecté que el 3 pues era un párrafo introductorio, ¿no? De lo que iba a hablar el texto, y ya después de ahí, pues ligué, cuando dice beneficien a la desinformación, lo ligué con el volumen de la desinformación de la red, entonces lo puse 2 y al final le puse el 3 que ya era el que quedaba. Sí, y además, bueno, a ver, bueno, no sé si alguien más por ahí tiene alguna variante que quiera exponer. No, bueno, sí, lo explicaste muy bien. Y además, bueno, agregaríamos que aquí hay una conclusión, ¿no? El resultado es que el usuario se confunde y termina desinformado. Es decir, después de que nos ha ido dando toda la información, concluye de cierta manera, ¿no? Entonces, a diferencia, sería nuestro último párrafo, porque también funciona de párrafo conclusivo. Ujú. Entonces, bueno, vamos viendo unos más sencillos, unos más complejos, pero ponernos en la práctica de justamente ver los bloques, analizar los bloques, ver si están donde deben de estar, si hace falta conectores o no. Es decir, poner la mirada justamente en eso. Vamos a ver si algún lector puede, es muy cortito de leerlo en voz alta y conforme ustedes, cuando terminen de hacer la lectura en voz alta, van a escribir también el mensaje directo donde
deberían de hacer el salto de párrafo o si no deberían de hacerlo y por qué. Entonces, ahora vamos de diferente manera. ¿Cómo establecemos dónde termina y dónde empieza un párrafo? Vamos tanteando y ahorita vamos a platicar un poquito más sobre esta conformación de párrafos. ¿Algún lector? Yo siempre me gusta a mí leer en voz alta, me encanta, pero me gustaría que alguien más leyera, nos ayude con la lectura en voz alta. Sí, puedo Daniel, yo. gracias. Eh, Todos los días te despiertas durante la mañana, te mantienes activo y al caer la noche sientes que tu energía disminuye. Es hora de dormir. El sueño y el despertar son ritmos carcadianos, funciones del organismo que se repiten cada 24 horas. Este patrón es resultado de la adaptación de los seres vivos a un ambiente que oscila entre el día y la noche. Los reptiles tienen en su cabeza el ojo pineal, llamado tercer ojo, una terminal nerviosa cuya función es sensar la luz solar y marcar horarios de actividad. El ojo humano percibe los cambios de la luz, oscuridad y envía estas señales al cerebro, en donde se localiza el núcleo supraquiasmático compuesto por miles de neuronas. Este cronómetro interno regula los ciclos de vigilia, sueño, para que durante el día estemos activos, comamos y tengamos funciones digestivas, y por la noche nos dispongamos al descanso, se reparen los tejidos y haya un ahorro energético corporal. Gracias, Héctor. Ahora vamos a hacerlo diferente. ¿En cuántos párrafos creen que se debe de dividir este texto o no se debe de dividir? Y si lo dividimos, ¿dónde lo dividimos? Entonces vamos a darnos a la tarea. Am, no sé si lo quieran tener, déjenme buscárselos. Eh, voy. Bueno, pueden ir leyendo y ahorita se los copio en el chat para que lo tengan allí. Y ahorita lo paso en Word, rapidísimo. Voy. Ok, Daniela, súper. Ahorita nos explicas tus decisiones. Pero ya no se los puse porque no sé dónde. Gracias, Daniela. Hoy voy a volver a tomar notas porque cuando tenemos diferentes resultados, cuando tomo nota.
Ok, aquí tenemos el texto, ya lo estoy proyectando. Vamos ahorita a ver quiénes nos van faltando, quiénes nos han enviado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas. Todavía nos faltan algunas personas. Vamos a esperar un tantito. Nada más han dividido de diferente manera varios. ¿Cómo envían? Le enviamos siempre el mensaje directo. Podríamos, si quieren, ya lo tengo aquí. Aquí está, iba a ir haciendo. Déjenme ver si me acepta todo este texto. Sí, sí me lo aceptó. Ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Si quieren ya, como ya lo tienen, ya pueden ustedes separar y visualizarlo. Y de plano blanca, ¿tú quitarías eso? ¿Dónde hacemos el corte? Tú decides, Misael. ¿Dónde, si haces un corte o no haces el corte? Ahí tenemos, Diego. Ok. Sí, creo que está mejor, ¿no? Enviado así como todo el textito. Daniel, ya recibo el tuyo. Los que ya enviaron, los que ya ahorita enviaron, vayan viendo cuál es la idea central de cada texto, de cada párrafo que decidieron. Tengo 12 respuestas. Y nada más para decirles cómo vamos, hay quienes han dicho 2 párrafos, quienes han dicho 4 párrafos. Ahí, Ivonne, no veo si hiciste un corte, no, no se ve como un todo. No, se me fue. Ok, Apenas lo estaba trabajando. ya. Sí. Sí. Lo bueno es que ahora se puede editar la respuesta, ¿no? Ay, Daniel, lo enviaste para todos y no de manera de mensaje directo. Muy bien. Ahí estamos, bien, bien cachado. Misael, Daniel, Mariam, Jailín, Ulises. Ahí, Daniel, cuando lo enviaste está todo pegado, ¿eh? Nada más por si quieres editar.
igual Yesenia lo veo como un todo. O sea, es decir, Daniela y Yesenia veo un solo párrafo, a lo mejor es así como lo quieren, nada más estoy verificando. Ah, Daniel ya se ve diferente. Ok. El de Yesenia todavía se ve todo igual. Muy bien. ¿Alguien nos quiere platicar cuántos párrafos eligió y por qué? Daniela. Yo lo dividí en tres párrafos. El primero, desde todos los días hasta día y noche. Me parece que la idea central sería el ritmo circadiano, ¿no? Definir qué es, cómo de qué trata. Después de ese, de los reptiles hasta miles de neuronas, y estaría entonces hablando de órganos sensoriales, de, pues sí, cómo lo observan los reptiles y el ojo humano. Y por último, de sí, este cronómetro, porque me parece que es como el cierre, vuelve a retomar la idea de ritmos circadianos y pues de cómo funciona. Fue mi lógica. Ujú. Correcto. No sé si alguien quiere decir algo diferente. Bueno, creo que Daniel aquí explicó bien. Si alguien lo tiene diferente, bueno, justamente hay que ir viendo cuál es la idea central de cada uno de estos parrafitos para poderlos separar. Quien separa en cuatro, ¿no? Quien haya separado en cuatro, pues lo que pasa es que habría, bueno, déjenme ver, por ahí había alguno, así, no, sí, aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasaría si separamos ahí? ¿Cuál es la función de hablar de los reptiles? Es decir, si se elige separar, ¿qué sucede ahí? ¿Alguien quiere comentar? Que hablar de los reptiles da la introducción para hablar de los humanos, entonces se rompe la idea, ¿no? Bueno, Ujú. la continuidad de la idea. Ajá, exacto. Y también ahí agrega Daniela, comparar ambos. Entonces, por eso están juntos, porque están relacionados este enunciado con este de acá. Por eso forman justamente ahí una unidad. Entonces, sí, efectivamente, cada uno de estos párrafitos va teniendo y mostrando una idea principal que a su vez responde a un todo. ¿Cuál creen que es el propósito de este texto? ¿Qué es lo que nos quiere comunicar? Digo, también es informativo, ¿no? Es informativo, em, de divulgación. Generalmente tengo muchos divulgativos eh, informativos y pues evidentemente nos quiere informar sobre los ritmos circadianos, cómo, em, cómo funcionan, qué son los ciclos circadianos. Blanca quería eliminar, sí, pero está bien. Sí, es una comparación, ¿no? Ahí interesante. Entonces, cuando nosotros nos topamos primero este texto, pues las partes no están diferenciadas las partes de este texto, no nos advierte esta relación entre sus distintas partes. ¿Por qué? Porque está, así como está como bloquezote, pues maneja varias ideas principales que hay que irlas separando, ¿no? Y una vez que separamos, pues vemos si esta separación sí presenta una idea lógica o no. Es lo que vamos ahí juzgando. El siguiente textito no lo vamos a trabajar, pero nada más es como ejemplo, ¿no? De diferentes tipos de texto, como simplemente de manera visual los párrafos, ver párrafos, nos dan una idea de bloque, que nos ayudan a ir separando. Ya nada más con verlo, hay un descanso también, ¿no?
y cada uno va a ir presentando una idea que va progresando y que va a llegar a algo, que va a concluir o que va a cerrar de alguna manera. Ahorita vamos a ver un poquito más también de pues este esquema tradicional de introducción, desarrollo y conclusión. Vamos a tomar unos minutos para estirarnos y volver por aquí. Son las 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nos vemos a las, bueno, 6, 17, ¿les parece bien? Y nada más aprovechamos también de estirar, quien quiera ir al baño, lo que sea. Continuamos. Continuamos. Em, ya habíamos mencionado que, bueno, los textos siguen una estructura, deben de seguir una estructura. Uno puede proponer, pero hay un orden en el que vamos desarrollando. Generalmente ya lo vimos, pues ya en el título se va mencionando el tema o el asunto específico y no importa la extensión de un texto, puede variar, pero cuenta con una disposición gráfica, es decir, visualmente vamos viendo esta disposición y podemos identificar sus diferentes partes, podemos identificar el título y las diferentes partes o apartados que lo conforman. Entonces, bueno, cada tipo de texto va a tener características particulares, evidentemente, pero hay una estructura que soporta, que sostiene ese texto, y ese es el que a nivel de párrafo queremos ver, que efectivamente sostenga ese entramado. Entonces, podemos pensar en una diversidad de textos. eh, es más, estaría interesante ver el textito del Oxxo, ¿no? El de la propagandita, que no son párrafos, evidentemente, pero sí plantea una idea de inicio, desarrolla mínimamente y cierra, ¿no? Aunque sea con 3 palabras, ¿no? Pero ahí se manejan también estructuritas. Pensando en un correo que le llamaremos textos funcionales, circulares, cartas, pues también siguen una estructura. Hay un título, bueno, en el caso de los correos, hay un asunto y ahí se indica el tema del mensaje. Ya desde ahí es importante porque nos va diciendo de qué va y va a ser importante eso. Vamos a ver que cuenta con una introducción. Generalmente, ahorita solo hablando de los textos funcionales, en este apartado se incluye el saludo, se anuncia el tema que se va a tratar de manera muy breve, pero se anuncia. El desarrollo, pues, constituye esta parte ya fundamental del texto. Puede comprender un par de líneas o párrafos completos, ¿no? Dependiendo ahí el tema que se esté hablando. Y por último, una conclusión, un cierre, en el que en este tipo de textos, pues, puede haber una despedida, la firma del emisor, pero vemos cómo sigue una estructurita. No importa que sea muy breve, hay una estructura ahí. Mm, Perdón, la hora del frío. En cambio, podemos tener también un texto, en algún momento hablamos un texto de un libro completo, pues también va a seguir como cajitas chinas una gran estructura y en su interior lo mismo, ¿no? Es decir, cada capítulo pues también va a tener una introducción, un desarrollo y una conclusión. Y ahí vamos, ¿no? A manera de cajitas chinas. Aquí vemos, no lo vamos a leer, es solo un ejemplo, pero así nada más a ojito de buen cubero, pues vemos que está dividido en párrafos, que los párrafos tienen una extensión sí, homogénea. Si vemos ahí por ahí, bueno, arranca con una pregunta, luego tenemos el primer elemento, dice un segundo elemento, un tercer elemento, y vamos, hay un desarrollo ahí. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? El título, pues se recomienda que sea una frase breve, pero que sí refleje el tema, que sí te dé una idea de qué es lo que estamos por leer. Luego tenemos una entrada, una introducción que puede tener diferentes funciones, las introducciones.
Puede tener la función de atrapar al lector, es decir, de engancharlo para su lectura. Puede ser la motivación para leer, o nos puede ya ir anunciando el tema o el motivo del escrito, ¿no? Allí, dependiendo del tipo de texto, se puede aclarar desde qué punto de vista se va a abordar este asunto. A veces puede incluir una pequeña sinopsis, ¿no? Puede variar. Pero lo que sí es que ahí hay una invitación a lo que viene. Ahí se empieza a nombrar lo que a posterior vamos a leer. Después vamos a tener el desarrollo. El desarrollo puede ser la parte más extensa. De hecho, por lo general va a ser la parte más extensa. ¿Por qué? Porque ahí ya vamos a presentar. Ah, claro, perdón. Ay, yo estaba muy contenta con este texto. Miren nada más. Gracias por decirme, Ivonne. No sabía que estaba en esta pantalla. Es que yo tengo la pantalla de proyección y es luego diferente. Ay, qué lástima. Bueno, miren, aquí otra vez vuelvo. Este es el texto que les decía que no íbamos a leer, ¿no? Pero que sí podemos, de manera gráfica, vemos sus partes. Es decir, ya nada más en el simple golpe de vista sabemos que está conformado por tantos párrafos y sin leerlo demasiado, pues vemos ahí que cuenta con un título, que arranca con una pregunta, que divide sus párrafos y de manera muy evidente dice el primer elemento, el segundo elemento, un tercer elemento, y pues que parecería ahí una conclusión, ¿no? Sin entrar en detalles ahorita de leer completamente el texto, sí ya podemos empezar a ver. Entonces tampoco vieron también, miren qué bonito estaba. En el caso de un mensaje, ¿no? Como también ahí podemos visualmente ver la introducción, el desarrollo y el cierre, que es esta especie de saludo, ¿no? Y que desde el asunto ya vemos de qué va. Bueno, pues era el que les estaba platicando, pero no se veía. Yo creo que en algún momento, Ivonne, dijiste, nos está señalando algo que no está. Ay, una disculpa, a veces no Sí, veo no, esto. no te preocupes, Adriana, pero yo creía que era yo. No, 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 no estaba en el lugar que debía de estar. Bueno, y entonces, pues aquí ya vemos ahora sí un desarrollo de varios párrafos, ¿no? Decíamos que es normalmente el de mayor extensión. ¿Por qué? Porque es la parte que va a fundamentar el texto. Es el alma de lo que estamos poniendo, ¿no? Y bueno, finalmente la conclusión que da un cierre al escrito, siempre tratar de no repetirnos, que luego ese es ahí un mal, no repetirnos lo que ya está en la introducción, sino avanzar un poco más, o si es una especie de resumen, pues que sea desde otro punto o eh, desde otro enfoque, ¿no? O sea, con variantes que no vaya a ser la misma introducción, pero bueno, lo que va dando es un cierre. Y esta es una estructura que hay que percibir, hay que detectar si está para verificar, para empezar a verificar justamente la coherencia en un texto. Ujú. Entonces, bueno, ¿cómo comprobamos la coherencia en un texto? Ya vimos identificando la estructura que presenta y haciendo este análisis de nuestros párrafos, de la extensión que tenga, ya dijimos que varía, no podríamos decir, tiene que tener 5 no, oraciones, no, todo depende que exija el tiempo, el texto, pero sí ver que sean homogéneos, es decir, no tengamos un párrafotote y luego tres líneas porque algo está pasando. Es decir, sí, siempre puede haber, pero hay que justificarlo, ¿no? Hay que ver qué sucede con esos tipos de párrafo. O si tenemos un párrafo demasiado extenso, pues también dudar y ver si no está conteniendo más de una idea principal. Y ahora, bueno, ya les he mencionado mucho esto de ideas principales y ideas secundarias. Vamos a verlo. Pero justamente detectar ideas principales y secundarias nos va a ayudar a darle coherencia a un párrafo. ¿A qué nos referimos con ideas principales y secundarias? Bueno, las principales son estas ideas que dan sentido a las demás.
y que siempre, recuerden, cada una de estas ideas principales de cada párrafo tienen que aportar al propósito comunicativo de todo el texto, siempre. Y son la base, cada una de estas principales son la base de nuestro párrafo. Las demás ideas van a girar en torno a nuestra principal, ¿no? Dependen de ellas. Y la idea principal puede estar al principio del párrafo, al final, en medio o, y esto es interesante, implícito. Podemos leer y quedarnos con esa idea principal sin que esté nombrada tal cual y como tal. De las ideas principales se desprenden secundarias que le dan sustento, que apoyan o les dan un soporte. Son importantes, pero las secundarias dependen de estas ideas principales. Y tienen diferentes funciones. Una idea secundaria puede ejemplificar, como veíamos ahí. Es decir, si nos regresamos al textito del robot que ustedes separaron, ahorita vemos también, eh, pues veíamos que se servía para comparar, ¿no? Entonces, hay una idea secundaria donde contrasta la idea del ojo humano, la idea del reptil, y nos sirve para para nuestro objetivo, ¿no? Entonces, una idea secundaria puede ser de repetición, puede ser de contrastar ideas, brindar ejemplos, eh, brindar la causa de de alguna idea, ampliarnos la información o brindarnos antecedentes. Pero siempre, recuerden, en función de la idea principal. Vamos a ver un textito un poquito más largo, bueno, tres párrafos, y vamos a hacerlo este análisis pensando justamente en las ideas principales y las ideas secundarias. Este, sí, podríamos leerlo en voz alta, si quieren. Si alguien no se propone, pues ya, lo leo. Y vamos a determinar cuál es la idea principal de cada párrafo, Blanca, y qué función tienen entonces las secundarias. ¿Mm? Entonces los separé, tú no leas, Blanca, el uno 2 3, es decir, yo solo puse los numeritos para que cuando hagamos este análisis de las ideas pongamos idea principal en la línea 4 o dependiendo, ¿no? Entonces sí, gracias, Blanca, si nos ayudas a leer en voz alta. Sí. En sociedades como la nuestra, en la que existen estructuras e instituciones sociales de regulación del comportamiento, la lengua también es objeto de regulación. Existen formas de presión como la educación formal que sancionan como mala o incorrecta la natural variación de las lenguas humanas y que incluso condicionan el acceso a la movilidad social o garantizan el fracaso escolar a partir de las formas diferentes de hablar. Cuando algo se sanciona como correcto o incorrecto, casi siempre se hace desde una posición de poder o desde posturas que buscan perpetuar el poder concentrado en algunos grupos. Las lenguas varían naturalmente no solo en la forma en la que se organizan, sino también en los sonidos que utilizan para las formas de expresión. Incluso las lenguas varían en si utilizan por completo sonidos o no, como en el caso de las lenguas de señas que no están basadas en emisiones orales. Así, la variedad de lenguas humanas y la variedad dentro de una misma lengua son el testamento más contundente de aquello que nos hace humanos. Son resultado precisamente de aquella capacidad que compartimos sin importar de dónde seamos o qué color de piel tengamos. La variación lingüística es tan natural como las lenguas mismas, por lo que más allá de juzgar las formas distintas de hablar o de pronunciar una lengua, deberíamos celebrar que esa diversidad nos une. Gracias. Ahora sí, vamos a darle nuestra pensadita y vamos desde más para atrás. ¿Qué nos quiere decir el texto? ¿Para qué se escribe? Es decir, ¿cuál es la idea central? El propósito sería ahorita se las escribo, ¿no? ¿Cuál es la idea central? ¿Cuál es el propósito? Dos, ¿cuál es la idea principal de cada párrafo? Cuatro, las ideas secundarias, nombrar qué función tiene, ¿no?
Se los pongo aquí para que no se nos olvide. Son 3 puntitos. Voy. Y se los pongo aquí en el chat, las preguntas, y también les voy a poner las funciones para que las tengamos ahí a la mano. Ahí está. Entonces, la primera pregunta es la misma, es decir, el para qué se escribe o cuál es la idea central. Es un poco lo mismo, ¿no? ¿Cuál es ese todo que engloba cada uno de los párrafos? Después, por párrafo, ¿cuál es la idea principal? ¿Y cuáles serían las ideas secundarias que están apoyando esa idea central? Vamos a hacer este ejercicio y también lo enviamos aquí por mensaje directo en el chat, que es como la forma más eficaz de leernos. Ok, Daniela, y de las secundarias escribe qué función tienen. Por eso les puse ahí repetición, contraste, ejemplificación. ¿Qué función tiene cada una de las que detectas?
Ah, sí, ya vi, Daniela, que pusiste ahí las funciones. Ajá. Vamos a esperar tantito, Daniela, Gil. Ay, Daniela, tienes que ponerlo en mensaje directo. Hasta ahorita me di cuenta que lo pusiste a la vista. Esto lo hago, este es el objetivo de que lo envíen en mensaje directo. Es justamente para no prejuiciar a los compañeros, porque a veces cuando vemos algo, eh, tenemos estos sesgos. Entonces, para evitarlos, pues mejor lo mandamos por mensaje directo, ¿no? De hecho, se han hecho ahí por ahí este tipo de pruebillas donde hacen alguna pregunta a un grupo eh, y todo el grupo está preparado, excepto una persona está preparada para negar o decir otro tipo de respuestas. Y la persona que está bajo la pruebita, que no lo sabe, le hace una pregunta, él está muy seguro, pero cuando empieza a ver que todos los demás dicen lo contrario, entonces empieza a dudar de su respuesta y a pensar que está equivocado cuando no lo está, pero solo por ver todas las respuestas de un gran grupo que afirma lo contrario, duda. Entonces, ese tipo de sesgos para evitar, eh, por eso manejamos muchas veces el mensaje directo. Cuando pongamos, va a haber otros momentos donde pongamos ejemplos, cada quien inventará sus ejemplos, entonces ahí sí, sí queremos compartirlo para todos. Pero ahorita es mejor así. A ver, vamos a ver, así ya empiezan a llegar algunos, vamos viendo. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos 5 todavía. Nos faltan unos cuantos más. Y Diego, esas secundarias que marcaste como secundarias, ¿de qué tipo son? ¿Qué función tienen?
Y ahorita vamos a ir viendo juntos poquito a poquito todo y también comparando, ¿no? Vamos comparando cada quien las respuestas que vamos teniendo. Si tenemos algo diferente, a veces podemos decir, ah, sí, no había visto eso, o podemos decir, no, espérense, yo tengo otra opción. Déjenme volver a contar cuántos vamos. 6, todavía esperamos tantito más. Damos 2 minutitos, un minutito más, para que nos dé tiempo bien de revisarlo. Bueno, vamos a comentarlos aquí, comentarlo juntos. Voy a leer un poquito de lo que han puesto. Vamos a empezar por la primera pregunta que es, ¿para qué se escribe? ¿Cuál es la idea central o propósito del texto? Voy a leer algunas de sus respuestas. Nos dice Gil, es informativo y la idea central es destacar la importancia de la lengua. Dice Chucho, informar de la importancia de la variación lingüística. Héctor, identificar la regulación de la lengua. Diego, informar sobre lo complicado de regular las lenguas, tomando en cuenta su variación. Jailín, mostrar que la lengua también es objeto de regulación y variación. Yesenia, para informar sobre la variación lingüística, cuyo propósito es crear conciencia sobre este fenómeno a nivel social. ¡Wow! Muy interesante. O sea, ahorita regresamos con esta. Eh, Norma, es abrir nuestro razonamiento. Ay, espérenme que se me escapa cuando entra una nueva. Es abrir nuestro razonamiento a la variedad sin tener que pensar que algo es correcto o incorrecto. Muy bien, Norma. Eh, Blanca, informar sobre la relevancia de la variación lingüística. Ujú. Am, Daniel, informar, pero también entretener, y el propósito es la importancia de la variabilidad lingüística. Ok, eso es lo que enviaron ustedes sobre el propósito del texto. Creo que, bueno, lo nombran muy bien. Y le dan en el clavo cuando dicen, bueno, sí hay esta variación lingüística, pero por aquí Yesenia apunta, ¿no? Es crear conciencia sobre este fenómeno a nivel social, ¿no? Es nombrarlo. Mucho tiempo, muchos años se creía
es que la persona habla muy mal, decían, ¿no? Es que habla muy mal el español. Entonces, un poco este texto va en ese sentido, no podemos hablar mal nuestra lengua, hay variaciones, entonces no podemos meter en categorías de bien o mal. Y entonces en ese sentido es este respeto también por las personas, ¿no? Por comprender que esas variaciones, pues en eso está nuestra humanidad, ¿no? Crear, entonces aquí lo nombra muy bien, crear conciencia sobre este fenómeno, ¿no? Y cambiar esa percepción que tenemos. Creo que por ahí va justamente el quid de, de este texto. Entonces ya lo tenemos, ¿no? Ya lo nombramos, ya sabemos cuál es. Es importantísimo y siempre arrancar con esta idea central. ¿Por qué? Porque entonces así ya podemos ver que si todos los párrafos justamente apoyan o dan un granito a esa premisa central, ¿no? A eso que se está abogando por. Entonces, cada uno de nuestros párrafos, ver y verificar que sí contribuye a este sentido completo. Entonces, ya una vez que tenemos claro el propósito, y muchas veces es también, decíamos, no tiene que estar como tal nombrado, puede estar implícito, pero nos deja esta idea, ¿no? ¿Qué es de qué se está hablando? Entonces, bueno, ya sabemos eso, la pregunta número uno, vamos a ver ahora sí la idea principal de cada párrafo, vamos, igual nombro un poquito lo que han puesto en cada uno de ellos. Déjenme hacer grande el chat, si no, no veo nada. Ok, vuelvo un poquito en el orden en el que ha llegado. Primer párrafo, dice Gil, eh, lengua como objeto de regulación. Dice Héctor 2, identificar la regulación de la lengua. Ah, es que no es tan fácil pescarles donde escribieron, porque luego me dicen ideas principales, bueno, 1, 4, 6, ¿no? Ok, 1, vamos a ver. En sociedades como la nuestra, en la que existen estructuras e instituciones sociales de regulación del comportamiento, la lengua también es objeto de regulación. Ok, ahí nos plantea Héctor que, no Diego, que esa es la idea central de este párrafo, que está en la 1, en esa oración. Jailin nos dice la lengua es objeto de variación. Yesenia, variación lingüística. Es que como se pone el uno con la otra, con la primera pregunta, es un poco tramposo esto. Yesenia, variación, ya sí. Autónomo pone. Armin, siempre un poquito más, ¿no? La idea de entrada hay que tratar de precisar eh, eh, con más palabras necesarias. Norma, nos dices, ay, no entiendo, central 6 y la principal P1, así la regulación de la lengua. Ya. Eh, Blanca, esa no me queda muy claro. Chucho, la variación de cada tipo de lengua. Bueno, creo que ahí no es un poquito pesado leer todas, pero más o menos estaba para comparar qué han puesto, qué estamos percibiendo, si percibimos lo mismo. Nos dice, expone que está regulada la lengua. Ok, entonces parece que la mayoría detecta que en este primer párrafo se nos plantea que la misma lengua es un objeto de regulación, es decir, que nos regulan a través de la lengua, ¿no? Nos condicionan, nos marcan, nos etiquetan por nuestra forma de hablar. Eso es lo que al parecer está planteando este primer párrafo. Eh, Cómo nuestra forma de hablar puede ser también una forma de exclusión o de inclusión, cómo se nos marca solo por la forma de hablar, ¿no? Entonces, hay quien lo
quien dice párrafo 2. Ah, es que es el párrafo 2, Blanca. Ok. Hay quien lo nombra como que en la uno está la idea central o quien de manera implícita dice la idea central se deja ver en todo el párrafo, ¿no? La idea, perdón, principal tiene que ver con esto que nos marca nuestra lengua, ¿no? De en dónde nos sitúa el hablar de una forma o hablar de otra forma, ¿ok? Correcto. Y vamos a leer la 2 y la 3 nuevamente, la voy a leer para ver si son ideas secundarias, qué función tienen. Dice la 2, existen formas de presión como la educación formal que sancionan como mala o incorrecta la natural variación de las lenguas humanas y que incluso condicionan el acceso a la movilidad social o garantizan el fracaso escolar a partir de las formas diferentes de hablar. Vamos a poner, para no hacerme bolas y leer todo, e ir cachando en las respuestas, nada más vamos a escribir. Esta que acabo de leer, la número 2, ¿qué función tiene? ¿Qué función tiene esta idea secundaria? Solo pongan por ahí de qué manera está sosteniendo esta idea principal. ¿Ok? Aquí Diego ya nos escribe algo. Si pueden poner los demás también, por lo menos unos cuantos más. Ajá, correcto, coincide ahí. Ok, Diego, Martín, Blanca, Chucho, nos dicen que está ejemplificando. Yesenia también. Por ahí Ivonne dice amplía información. Y Arminda nos dice que contrasta. Si pudieran explicarnos alguno de ustedes por qué Arminda, siempre me gustaba esa parte, ¿qué es lo que está contrastando? Igual, la misma pregunta para los demás, ¿qué es lo que está ejemplificando? Ok, Mariam nos dice, ejemplifica cómo es que se regulan las lenguas. Gracias, Miriam. Aquí estamos esperando si alguien quiere comentar algo, si no, eh, dice Yesenia, ejemplifica las instituciones como sistemas de regulación. Chucho nos dice, pone de ejemplo a la escuela, exacto, por ahí va, ¿no? Como una forma de regular o presionar las lenguas, la educación. Ajá, bien. Vamos con la tercera. Cuando algo se sanciona como correcto o incorrecto, casi siempre se hace desde una posición de poder o desde posturas que buscan perpetuar el poder concentrado en algunos grupos. Ahora solo vamos a hablar de esta. Ok, Héctor, ¿tu respuesta es a la anterior o a esta tres? Esa es la anterior, maestra. Ok, vamos para estar en lo mismo. Entonces, la 3, ¿qué tipo de idea presenta? Pero bien, sí, muy certero, Héctor nombrado. Ok, Martín. Norma, Martín, ya pusieron los demás. ¿Qué función tiene esa idea secundaria? Ajá, muy interesante, Diego. Ajá, sí, Mariam. Mariam coincide con Martín. Norma coincide con Blanca. Ok, quienes dicen causa, Blanca, Misael, Norma, es interesante, ¿nos quieren comentar por qué causa?
Em, bueno, yo lo entendí porque la causa de la regulación es perpetuar el poder concentrado en algunos grupos. Ujú. Y bueno, como que la pista sí que, bueno, como que me dio fue buscan perpetuar y esa es la causa de de la regulación lingüística. Bueno, yo sí lo vi. Sí, muy bien, muy bien. Solo que cuando lo nombramos, cuando lo explicamos, ¿no? Ya nos cobra sentido. Sí, muchos de ustedes pusieron causa, pero siempre es bueno nombrarlo, ¿no? Por ahí dice Charo, antecedentes, ejemplo del uso de la lengua como forma de discriminación o control. Em, Yesenia dice justificación, a partir de qué elementos se crea el concepto de lo correcto o incorrecto. Digo, por nombrar las otras respuestas, ¿no? Amplia información de la segunda idea, ¿no? Em, entonces, bueno, varios coincidimos por ahí, ¿no? Que hay causa. Está bien, obrando. Se nos va acercando nuestro tiempo de cierre, pero vamos haciendo, ¿no? Es decir, ir haciendo este ejercicio así, una por una, aunque sea, ¿no? Si es chamboso, pero es parte de ver si las ideas que está presentando un texto, pues son eh, coherentes. Esa es una de las pruebitas que vamos haciendo, juzgando cada una de las líneas. ¿Qué está haciendo? ¿Por qué está ahí? ¿Qué función tiene para ese todo? Cada una de estas líneas, la uno, la 2, la 3, está aportando y de qué manera a esta idea central. Eso es lo que vamos viendo cuando analizamos, cuando corregimos un texto. Esto cada vez se va haciendo de manera más rápida y más natural. Es decir, echamos a andar la maquinaria de nuestro cerebro y empezamos a ver los párrafos y analizarlos de esta forma. Entonces, lo que al principio nos puede llevar tiempo, eh, con la práctica se va haciendo una costumbre. Entonces, siempre antes de empezar a mover comas y demás, vemos y analizamos esto que estamos haciendo justamente ahorita. Ujú. Vamos a quien le haya faltado o no, ahorita en 2 minutitos estará la presentación arriba con este texto y voy a dejar un siguiente texto que es muy sencillo, eh, que es este, donde van a hacer lo mismo. Está en la presentación que ahorita subo y lo pueden encontrar en Word, ya está en el Padlet. Justamente ahorita me salí se me cerró el Padlet sin querer. Ahí está. Ok, muy bien. Entonces aquí ya van a encontrar ese segundo texto y lo mismo, aquí están las preguntas. Entonces, bueno, ahora no, ya estamos a jueves, nos vamos hasta el martes, tenemos varios días. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Analizar cada una de estas oraciones, cada una que también están numeradas, y ver cuál es la idea central de todo, cuál es la principal de cada una de estas, y eh, las ideas secundarias, qué función tienen y por qué, ¿no? Siempre hay que tratar de explicar por qué estamos diciendo lo que estamos diciendo. Eh, el Padlet, pues tienen el enlace, ahora mismo se los vuelvo a pegar. Ustedes tienen el enlace, guárdenlo, siempre ténganlo por ahí a la mano, pero si se pierde, pues siempre lo podemos estar pegando aquí. Aquí tienes el enlace, Elia, ponlo en tus favoritos un tiempo, estará como un mes activo, más o menos. Y ahí pueden ir viendo, miren, ya están las grabaciones que Bruno subió. Está también los PDFs, las presentaciones que hemos estado viendo aquí las pueden ver, ¿no? Y en un momentito subiré esta misma del día de hoy también para que esté aquí. Y el ejercicio que queda de tarea, también si no han terminado no, el que estamos ahorita viendo, pues también pueden también terminarlo de tarea. Y me lo pueden ir enviando a mi correo si quieren para les escribo mi correo nuevamente por ahí. Espérenme tantito. Aquí está, ¿no? Creo que esta es la mejor manera de que me envíen el ejercicio al correo
Y entonces, pues ya lo tienen en Word para que lo puedan modificar, escribir ahí adentro de ese Word. Y bueno, pues llegamos al final del día de hoy, de esta sesión. Nos llevamos tarea, estuvimos viendo, analizar la coherencia y cómo analizar la coherencia en un párrafo, en un texto, ver párrafos. En nuestra siguiente sesión revisaremos un poquito nuestra tarea y pasaremos a la siguiente propiedad textual, que es la cohesión en un texto. Bueno, pues tengan muy bonito fin de semana. Fue un gusto. Disfruten mucho y nos vemos por aquí. Gracias. El martes. Muchas gracias, Adriana. Nos vemos el martes. Adiós. Bonito fin de semana. Buenas Gracias, noches. buenas noches.